y honra con su palabra. Me voy a pedir un favor, yo también lo hago. Si podemos, ponemos los móviles en silencio. Gloria al Señor. Bueno, hoy quisiera compartir con vosotros, voy a ser breve, acerca de un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Proverbios 34, ya sabéis que el libro de Proverbios está después de los Salmos, justamente. Dice Proverbios 34: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aleluya. Qué pregunta, ¿eh? Habrá algunos que sepan responder a alguna de estas preguntas aquí. Si estas preguntas se las hacemos a personas en el mundo, nos sorprenderemos, porque aunque se lo hagamos a los más sabios, nos van a decir auténticos disparates algunos de ellos. Nos van a decir locura cuando le hagamos estas preguntas. Pero es así. Dice la palabra de Dios que Dios destruye la sabiduría del mundo. Dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice Corintios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos es un tropiezo Cristo. Ellos esperaban el gran Mesías, el gran Mesías reinante, que viniera, que quebrantara el yugo romano, que estableciera su reino y que exaltara a Israel sobre todas las naciones. Estas son las promesas del Antiguo Testamento y estas se van a cumplir, pero en la segunda venida. En esa primera venida Él vino manso, vino humilde, vino humillado, y por eso los judíos tropezaron en Él. Sus mismos discípulos, ¿verdad? Cuando Él le anunciaba su muerte, el más importante de los discípulos: Señor, pero ¿cómo vas a morir? Si el rey tiene que vivir, si no es función del rey morir, viva para siempre el rey. Pero claro, no entendían los propósitos redentores de Dios por medio de su muerte y de su resurrección. Y para los que no son judíos es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque las explicaciones que suelen dar sobre aquel hombre clavado en aquella cruz son tan abismalmente separadas de la realidad, que son locura lo que nos dicen acerca de ella. Pero para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios porque por medio de la muerte de Cristo, el poder salvador de Dios queda libre para actuar en favor de los hombres. Y por medio de ese sacrificio, Dios resuelve el problema más tremendo que se le planteó y que se le planteará para siempre en el universo, que es cómo puede justificar a pecadores impíos que aborrecemos a Dios
¿Cómo puede justificar a esos pecadores permaneciendo a la vez justo, dejando a salvo su santidad y su justicia? Pues por medio de esos sufrimientos Dios resuelve ese problema. Por medio de esos sufrimientos Cristo sustituyó al mundo perdido. ¿Lo entiendes? Por medio de esos sufrimientos, por medio de esa muerte, Cristo te estaba sustituyendo a ti y a mí. Ese es el lugar que merecíamos por nuestro pecado, la muerte y la condenación. Él lo padeció por nosotros. En los últimos capítulos del libro de Job, Dios reta a Job y a sus amigos y le hace algunas preguntas parecidas a estas que hemos visto, que hemos leído en Proverbios 30. Si leéis los últimos capítulos, a partir del capítulo 38, Dios los reta y le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando la firmaba sobre sus bases? ¿Has dado tú estatutos al mar? ¿Conoces tú los tesoros de la nieve? ¿Conoces tú? ¿Has andado tú por el abismo, por la sombra de la muerte? Dios le hace todas estas preguntas. Estas personas, en sus discursos, si leéis el libro de Job, que es un libro muy importante para meditarlo, en sus discursos llegaron a hablar cosas ciertas de Dios, cosas importantes, llegaron a exaltar a Dios, a exaltar su poder, pero se vislumbra, en algunas de sus palabras, se vislumbra cómo algunos de ellos basaban sus razonamientos acerca de Dios, lo basaban en la experiencia humana, algunos lo basaban en la tradición humana, otros lo basaban en su razonamiento humano. Cuando nos acercamos a Dios, cuando queremos hablar de Dios, cuando queremos conocer a Dios, nos tenemos que basar en su revelación. En su revelación. Solo en su revelación. Y lo que hablemos tiene que estar de acuerdo a su revelación, aunque no esté de acuerdo con nuestra razón. Mientras nuestra razón esté sujeta a la revelación, la podemos usar para conocer las cosas de Dios, para pensar y meditar en las cosas de Dios. Pero cuando nuestra razón se opone a la revelación, tenemos que dejarla y expulsarla. Como hizo Abraham con la sierva, con la sierva Agar. Mientras ella estuvo sujeta, pues él la ocupó en aquello que era útil para que sirviera. Pero cuando esta sierva se rebela contra su señora, contra Sara, cuando se levanta fuera. Y eso tenemos que hacer nosotros. Cuando la tradición venga a oponerse a la razón, tenemos que coger siempre, cuando la razón venga a oponerse a la revelación, tenemos que coger siempre la revelación. Cuando la tradición venga a oponerse a la revelación, tenemos que coger la revelación. Cuando nuestro sentimiento, cuando nuestra experiencia se oponga a la revelación, siempre la revelación. Tenemos que ser personas basadas en la revelación que Dios nos ha dado. Aunque no entendamos ciertas cosas, porque no las vamos a entender todas, pero si Dios lo dice es porque es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el que se revela. Si llegamos a conocer de Dios algo es porque Él se ha revelado a nosotros. No llegamos a conocer a Dios por nuestro esfuerzo, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestra inteligencia. Llegamos a conocer algo de Dios porque Él se revela al hombre. Todos los hombres que conocieron a Dios a través de toda la palabra de Dios no fueron mentes que meditaban y que llegaron a una altura y a una... No. Dios vino a esos hombres y les habló. Y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No fue una visión espúrea, no, fue la voz de Dios hablando a un hombre. Y Dios nos habla hoy por su palabra. Dios nos habla hoy por su palabra. Y por eso le conocemos. Dios se revela por la creación también. Por medio de la creación llegamos a conocer el poder, la sabiduría de Dios, el diseño perfecto del universo, el cuerpo humano. Llegamos a contemplar a Dios en la grandeza de la creación. Pero observando la creación solamente no llegaremos a conocer nunca que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Observando la creación solamente no llegaremos a conocer nunca que somos pecadores, merecedores de la ira y del infierno. Observando la creación no llegaremos a conocer la obra redentora de Dios,
Todo eso lo conocemos por esta revelación gloriosa y completa que Dios nos ha dado en su palabra. Y tenemos que apoyarnos siempre en esta gloriosa revelación. De estas preguntas que se hacen en Proverbios, de la primera que se hace, ¿quién subió al cielo y descendió? Nunca se supo la respuesta, ni se hubiera sabido nunca la respuesta, si Cristo no le hubiera dicho a un hombre: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Sabéis a quién le dijo esto? Muy bien. ¿Lo sabíais? Esta conversación es una conversación muy importante de Jesús y Nicodemo. Tenemos que ser hombres que conozcamos la Biblia, los que nos llamamos cristianos. Antiguamente cuando yo me convertí hace 20 y tantos años, Enrique también lo sabe, los cristianos llevamos la Biblia siempre encima. Nos caracterizábamos porque llevábamos la Biblia con nosotros. Donde veía un cristiano, veía una Biblia con él. Fuera en la calle, fuera en la iglesia. Hoy los que nos llamamos cristianos venimos a la iglesia sin Biblia. Ha cambiado el tiempo, nos hemos adaptado al mundo, nos hemos modernizado. Antes la llevábamos siempre la Biblia. Estaba usada, la hoja captada, los versículos subrayados. Hoy no conocemos la Biblia, los cristianos es un drama, los que nos llamamos cristianos. Es un drama porque no leemos la Biblia ni la conocemos. Y la Biblia es el alimento. Si tenemos vida espiritual, dice que si hemos gustado la benignidad de Dios, desearemos como niños la palabra. Si no deseamos la palabra, es un síntoma o que estamos enfermos, porque no es normal que no tengamos hambre o que no conocemos a Dios. Entonces debemos examinar este aspecto en nuestras vidas. Si el enfermo no tiene hambre, y el que no conoce a Dios, por supuesto, no tiene deseo de Dios ni quiere conocer la palabra de Dios. Aquellos que nos llamamos cristianos debemos de estar en el libro, vivir en el libro, andar con el libro, meditar en el libro y dedicar nuestra vida al libro de Dios. No un libro cualquiera, es el libro de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Así que debemos de tomárnoslo en serio, porque si no, no tendremos bendición en nuestra vida. Jesús le dijo a Nicodemo la revelación a esta primera pregunta. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo es el que descendió del cielo. En esa conversación tan importante, tan gloriosa, hay una revelación impresionante, porque en esa revelación se expone el motivo del descenso del Hijo. El motivo del descenso del Hijo fue para eso, para poder rescatarnos. Estábamos perdidos, el hombre está perdido y Él vino a rescatarnos. Le dijo a continuación en el versículo siguiente, después de darle la revelación a esta pregunta, le dijo: de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está el motivo primordial de la encarnación del Verbo. Él vino para dar su vida en rescate por ti, por mí y por toda la humanidad. Ese es el principal motivo. Dice Efesios 4, eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Hay una preciosa cantidad de verdad para meditar entre el descenso y la ascensión de Cristo. Cristo descendió en la cruz, cargó con nuestros pecados. Él sufrió el justo juicio de Dios. El juicio de Dios no puede ser minimizado, porque dice que justicia y juicio es el cimiento de su trono. Él es un Dios justo, Él es amor, pero también es santidad. Él es misericordia, pero también es justicia. Él es verdad, pero no sería un Dios honesto si nos engañara cuando nos habla acerca de nuestra condición. La condición del hombre es condenación.
El hombre está sin ningún mérito, ni uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A veces se oyen llamados desde púlpito y se dice, busca a Dios. No hay ni uno que lo busque. Ese llamado fue para un pueblo que estaba bajo un pacto y que se había apartado del pacto de Israel. Pero el mundo no busca a Dios. No hay ni uno que busque a Dios. Solo hay uno que vino a buscar lo que se había perdido, que es ese que descendió del cielo. Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Toda la justicia, todo el justo juicio de Dios contra el pecado fue hacia Cristo. Él fue el único que puso su confianza en Dios y no recibió respuesta de Dios. Es el único. Eso ni ocurrió, ni ha vuelto a ocurrir, ni ocurrirá nunca. Una persona que haya depositado su confianza en Dios y que Dios lo desampara. Solamente Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el juicio, porque toda la justicia de Dios, todas las demandas de la santidad de Dios contra el pecado fueron al sustituto, fueron al Cordero provisto por el mismo Dios para que Él sufriera el castigo que tú y yo merecíamos. Él tomó la terrible copa de la ira. Esa copa que lo hizo retroceder. ¿Sabes lo que él oró en Getsemaní, no? Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. A veces oigo a personas decir que él estaba retrocediendo del dolor físico. Eso es mentira. Eso es mentira. No retrocedieron los mártires que los mataban en los circos romanos de una muerte terrible. Iba a retroceder él de la muerte física, que es el ser supremo. ¿Cómo iba a retroceder él del dolor físico? Él no retrocedía del dolor físico, él estaba retrocediendo de la copa. Él le espantó la copa. ¿Qué era esa copa? Esa copa es que él tenía que afrontar el pecado. Él tenía que afrontar el pecado, tu pecado y mi pecado. Por eso nos dice Hebreos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él tenía que afrontar el pecado. Se estaba preparando una copa para él que él no la había tomado antes. Él no había tomado esa copa antes, la iba a tomar. Se le estaba preparando. Era tu pecado y mi pecado. Y él tenía que afrontar la ira de Dios por ese pecado. En Getsemaní no había tomado la copa. Él la tomó en la cruz. Porque en Getsemaní él se dirige a Dios como Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en la cruz se dirige a Dios como Dios. No se dirige como Padre. La comunión ya se había roto. Se había roto la comunión de Padre e Hijo, la comunión eterna, se había roto por ti y por mí. En Getsemaní vino un ángel y lo consoló y lo fortaleció. Pero en la cruz no encontró consuelo de nadie. La cruz estuvo solo completamente. La cruz estaba siendo el portador de tu pecado y de mi pecado. Allí, en Getsemaní, él clamaba y él recibía ayuda. En el Calvario él levanta la mirada y él ve el trono en el cual se ha interpuesto negra nube, el rostro de Dios vuelto a otro lado. Dios no le responde porque él estaba siendo el portador del pecado. Esa copa, si la hubiéramos tenido que tomar nosotros, no hubiéramos podido agotarla por toda la eternidad. La copa de la ira de Dios por el pecado. Pero por ser él quien fue, él apuró la copa y él agotó la ira. Y solo dejó bendición para aquellos que confían en él. Él murió por ti y por mí. No murió para hacer una demostración, que la hizo, de su amor y de su odio al mal. Él murió en tu lugar y en mi lugar. Él sufrió en tu lugar y en mi lugar. Él fue sepultado.
Pero Él ascendió triunfalmente a la gloria. Aleluya. Él ascendió triunfalmente a la gloria. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre que fue ascendido al cielo, Enoc. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Otro hombre también subió al cielo, Elías. Dice que un carro de fuego lo tomó y lo levantó, pero ninguno de estos hombres ascendió por su propio poder. Ascendió por su propia voluntad. Ambos fueron tomados y levantados, pero Cristo, habiendo consumado la obra de redención, por su propio poder, por su propia voluntad, ascendió, traspasó todos los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Aleluya! Amén. El hecho de que Él fuera recibido en las alturas por la majestad divina es prueba de la perfección de su obra para quitar los pecados de aquellos que confían en Él. Cuando estaba en la cruz, como he dicho, Él fue hecho pecado. Él cargó nuestro pecado. Él fue hecho maldición por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Si Él hubiera retenido algún pecado por los cuales murió, si Él hubiera retenido un solo pecado, Él no hubiera podido ascender a la presencia de Dios. Pero todos nuestros pecados fueron puestos en su cuenta y fueron quitados para siempre, para nunca más volver a aparecer. Él ascendió cuando había consumado la redención. Por eso está escrito: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La obra de Cristo en el Calvario es gloriosa. Es gloriosa. No acabaríamos nunca de hablar de los logros que hizo Cristo en el Calvario. Dice Hebreos 2:14, dice que Él realizó su obra para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por medio de su muerte, el imperio de la muerte, el cual en cierto sentido estaba en las manos del diablo, fue despojado. En la muerte de Cristo en la cruz se hizo un juicio perfecto contra Satanás y contra sus huestes. Cristo, unas horas antes de su muerte, dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba profetizando su muerte. Y ese logro, ese juicio que iba a tener lugar contra Satanás y contra sus huestes. Ese juicio que fue profetizado en el huerto del Edén, cuando Dios se dirigió a la serpiente, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá la cabeza, tú le herirás el calcañar. Allí estaba profetizando ese juicio que iba a tener lugar en la cruz del Calvario. Allí Satanás hizo sufrir al Salvador, que es asemejada a una herida en el calcañar, pero allí se le iba a dar un golpe mortal en la cabeza a Satanás, un golpe que iba a servir como ese juicio perfecto y justo contra él, ese juicio que garantiza unos resultados inmediatos y unos resultados futuros. Esos resultados inmediatos, ¿cuáles son? Pues a partir de la cruz se pregona libertad a los cautivos. Dice Isaías 14 que Satanás a sus presos nunca abrió la cárcel. Sin embargo, por medio de la muerte de Cristo se pregona libertad para los cautivos. Los hombres están en esclavitud bajo Satanás. Donde quiera que veas un hombre perdido, tienes que ver que además de la esclavitud del pecado, está bajo la esclavitud de Satanás. Nos lo dice claramente Efesios 2, cuando Él nos dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos en el reino de las tinieblas y el príncipe de ese reino es Satanás. Todos los que están en el reino de las tinieblas tienen ese jefe, ese señor con minúscula sobre ellos, ese Dios de este siglo sobre ellos. Pero a partir de la venida de Cristo, esa puerta de la cárcel que no se abría, Cristo la abre y ahora pregona libertad para los cautivos. Ahora dice Cristo, todo el que quiera que venga, se ha abierto la puerta. Se ha abierto la puerta. Todo el que quiera puede venir a Cristo. Hay libertad para acercarse a Cristo. Antes no la había, pero ahora sí la hay. A partir de ese momento sí la hay. Y además garantiza que aquellos que reciben a Cristo, van a tener victoria sobre Satanás, porque Satanás todavía no está en el abismo, todavía no está en el lago de fuego. Él anda todavía suelto, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero aquellos que vienen al reino de la luz, aquellos que aceptan a Cristo en su vida, aquellos pueden tener victoria sobre Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Antes no, antes éramos muñecos en sus manos, pero ahora ya no es así. Ahora por medio de ese juicio que tuvo lugar en la cruz y por medio de la provisión del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos la capacidad y el poder de vencer a Satanás, de resistirle y de enfrentarnos a él en el nombre de Cristo. Pero además de eso, hay resultados futuros, hay ejecuciones contra él futuras que todavía se van a producir. En el tiempo de la tribulación, en Apocalipsis 12 se nos dice que va a ser expulsado de los aires. Ahora mismo está ocupando los aires todavía, la morada que por derecho tiene a ella. Se presenta delante de Dios y acusa a los hijos de Dios. Pero en el tiempo de la tribulación, en Apocalipsis 12, será expulsado a la tierra. Habrá un regocijo en el cielo porque serán limpiados los cielos de huestes malignas. Pero hay para los habitantes de la tierra. Hay de los habitantes de la tierra, porque Satanás defiende, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Todavía otro juicio, 2 juicios más le quedan. Cuando Cristo venga, dice que será atado por 1000 años y será arrojado al abismo. Y después de esos 1000 años dice que será suelto por un poco de tiempo y levantará la última rebelión contra Dios, porque ya a partir de ese momento será expulsado al lago de fuego. Todo eso va a ser una realidad en su tiempo, porque Dios es el soberano y no hay ningún poder que se pueda oponer a Dios, que pueda levantarse contra Dios y pueda prevalecer. Este reino de tinieblas en el cual está Satanás, los ángeles caídos y los hombres caídos, no ha existido eternamente. Tuvo un principio, pero va a tener un fin, porque Dios es el que manda, Dios es el soberano, Dios es el glorioso, el único, el verdadero. Él va a... Qué glorioso es saber que hay un poder al cual todos los poderes del mundo se van a rendir a Él. Y todos le van a dar cuentas a Él. Y todos van a caer bajo su autoridad. Es cierto que en este tiempo vemos una cierta libertad a las huestes malignas y a los espíritus malignos para obrar en el mundo, pero siempre subordinado al poder y a la supremacía de nuestro Dios. Él murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El cristiano ya no tiene que temer la muerte. La muerte no debemos de temerla. La muerte nos va a llegar si no somos trasladados. La muerte nos va a llegar. A lo mejor te llega mañana. A lo mejor te llega dentro de 20 años, o de 30, o de 40. Dios lo sabe. Pero no tenemos que temer la muerte, porque ese aspecto de juicio que tenía la muerte ha sido quitado también para el cristiano. La muerte fue introducida como juicio por el pecado. El día que comas el árbol morirás. Vino el juicio de la muerte, pero por medio de la muerte de Cristo también ese aspecto de juicio ha sido quitado.
para los cristianos. La muerte se convierte en un paso para ir al Padre. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Así que ya no tenemos por qué estar en esclavitud como está el mundo con la muerte. Ellos piensan y dicen, buf, cuando venga la muerte, no sé, más vale que disfrute. Entonces todo lo que ven que otros disfrutan y ellos no disfrutan, les llena de envidia, les llena todo lo que ven que los demás poseen y que ellos no poseen, les llena de celos y viven en amargura constante, envidia, egoísmo, orgullo. Pero el cristiano no tiene ya que tener esa ansiedad. El cristiano sabe que él está en el propósito eterno de Dios. Él fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Él fue llamado cuando a Dios le agradó, como dice Pablo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Él fue justificado por la gracia de Dios y Él será glorificado cuando Dios diga. Podemos descansar en Él porque su plan es perfecto, su poder es único, su poder es irresistible, su gloria es sublime. Y no hay mayor gozo y mayor esperanza que haber entrado en el plan eterno de Dios. Si has sido llamado por Dios es que estás en el plan de Dios desde toda la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Él preparó el cordero desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado el cordero para ser inmolado. Dios no ha sido sorprendido nunca por un fracaso, ni por una calamidad. Cuando Dios crea al hombre, Dios sabe que el hombre iba a caer. Pero lo creó, y lo creó libre, para que escogiera. Pero Dios sabía que iba a caer. Pero Dios no fue sorprendido, ni va poniendo parches por lo que el hombre hace, no. Su designio es eterno. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su propósito permanece. No hay quien detenga su mano, no hay quien le diga qué hace. Y la posición de la criatura más sabia es someterse a los designios de Dios para su vida. Esta es la posición más sabia. Esto es justamente lo que no hace el mundo, lo que no hizo Satanás. No aceptó el designio sabio, amoroso, puro de Dios para su vida. Pero nosotros en esta mañana debemos de tomar una elección sabia y decir, Señor, aquí estoy, me has amado y quiero ser recipiente de tu amor y de tu gracia. Quiero, como dice Efesios 2:7, quiero que por medio mía muestres las abundantes riquezas de tu gracia. Quiero ser un recipiente de tu gracia. Señor, recibo lo que tú has hecho por mí. Lo recibo por fe. Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo hacer nada, sino solamente recibir lo que tú me das. Y lo recibo en esta mañana. Eso es la posición más sabia de la criatura, delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo se acerca a una persona para traerla a Cristo, el Espíritu Santo no dirige la mirada de esa persona hacia sí mismo. No hace que esa persona mire sus sentimientos, ni sus emociones, no hace que la persona se fije en los ritos. Todas estas cosas son importantes para los hombres. Las emociones, los sentimientos, cómo te encuentras, todo muy subjetivo. No, lo que tú sientas, lo que tú creas, lo que tú... No. El Espíritu Santo, cuando señala y se acerca a una persona para señalarle, le señala a Cristo. No es algo que esté dentro de ti. Ni siquiera te hace mirar y recordar toda tu vida pasada, porque esos pecados han sido llevados por Cristo en la cruz. Estas terapias se hacen hoy mucho, en muchos lugares. Se hace que las personas empiecen a mirarse dentro de sí mismos, las traen al pasado, las traen al vientre de la madre para ver cuando la madre los despreciaba y todo. No. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo dirige la mirada de un pecador a Cristo. No es algo que esté dentro de ti. Dirige la mirada a Cristo. Él convence de pecado por cuanto no creen en mí, dijo Cristo. Él convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir esto que Cristo ha hecho una obra en la cual ha llevado, como he dicho antes, el pecado, la cual los pecados han sido juzgados en Él. Y los hombres ahora, el pecado más terrible es que desprecien ese sacrificio. Ese pecado de rechazar a Cristo es suficiente para la condenación eterna. Él ha sido levantado
Y los hombres tienen que mirar como fue levantada la serpiente en el desierto. Los hombres eran mordidos por la serpiente que simboliza el pecado. Todos hemos sido mordidos por la serpiente. Los hombres solo tenían que mirar a la serpiente que levantó Moisés. Una serpiente que es el símbolo de Cristo en la cruz. De la manera que Moisés levantó, así es necesario que el Hijo sea levantado. Hoy los hombres solamente tienen que mirar con fe. No pueden hacer nada, solamente mirar con fe. Aquel que fue hecho pecado por nosotros. Así que cuando el Espíritu se acerca a una persona, no le señala música, ni le señala emociones, ni le señala ritos, ni le señala sistemas. A los hombres nos gusta todo eso, nos gustan los ritos, nos gustan los sistemas, nos gustan las emociones, sentirnos bien, los tembleques, que se nos ericen los pelos, pero el Espíritu Santo no te señala a ti, señala a Cristo. Amén. Es al único que señala. De pecado por cuanto no creen en mí. Si sigues mirándote a ti mismo y apartando la mirada de Cristo, vas a ser esto, una montaña rusa. Hoy estás bien, no siento, hoy no estoy bien, hoy siento, no estoy bien, hoy me erizo, estoy bien, hoy no, hoy sí, hoy no. Pero el Espíritu Santo no pone la mirada del hombre en esas cosas. El Espíritu Santo hace que mire a Cristo, al que descendió del cielo. No dirige su mirada hacia sí mismo, sino a Cristo. Y tenemos que guardarnos de hacer que las personas miren a Cristo. Y no miren a sistemas, ni a ritos, ni a nada, sino a Cristo. Solo en Cristo. Los primeros mensajes de la primera iglesia eran Cristo. Estudia el mensaje de Pedro en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, en Hechos 5, cuando se plantaba delante de aquellos hombres, de aquellos que le detenían y una y otra vez lo detenían y se ponía delante de ellos y decía: y en ningún hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y es Cristo el que vosotros crucificasteis, pero que Dios lo ha levantado de entre los muertos, solamente a Cristo, apuntaban a Cristo. Apunta a Cristo, orienta tu vida hacia Cristo, mira hacia Cristo, medita en Cristo, conoce a Cristo, adora a Cristo, sirve a Cristo. No me sirva a mí, ni a nadie, ni a rito, ni a sistema, ni a nada, a Cristo. Él convence al mundo de pecado por cuanto no creen en Cristo, de justicia, dijo Cristo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En ese versículo está hablando de la justicia que Dios nos adjudica. No que nosotros seamos justos por nosotros mismos, porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Sino es esa justicia que Dios nos otorga. Esa justicia quiere decir que el hombre no puede presentarse delante de Dios por sus propios méritos. Todo el sistema de méritos no le vale a Dios. Dios ha encerrado todo bajo pecado. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe que el hombre está bajo pecado? ¿Lo ha oído alguna vez? ¿Lo habéis oído? El hombre está bajo pecado. Bajo pecado significa que Dios no acepta ningún mérito del hombre para presentarse delante de él. Ninguno. El único mérito que Dios Padre acepta es el mérito de Cristo, que es el que está a la diestra del Padre y que se presenta por nosotros ante Dios. Amén. Si nosotros tuviéramos que presentarnos delante de Dios con nuestra justicia, abominación, mucha levadura. Pero al estar en Cristo, nosotros venimos y accedemos al Padre en su nombre, por sus méritos y por su justicia. Esto es la justicia imputada. Cuando se predica el Evangelio, se hace mucho hincapié en el perdón de pecados, y es importantísimo el perdón de pecados. Dios ha quitado nuestros pecados, como he dicho antes, fueron puestos a su cuenta y fueron quitados para siempre. Pero hay otro aspecto de la muerte de Cristo que no se hace mucho hincapié. Es el aspecto de olor grato al Padre.
En el libro de Levítico había 5 ofrendas. 2 de ellas eran de olor no grato, que eran la ofrenda de pecado y la ofrenda de expiación. Estas 2 ofrendas representan a Cristo cargando con nuestros pecados. Cristo haciéndose pecado por nosotros. Entonces, ante esto, el rostro del Padre se vuelve al otro lado. El Padre desampara a Cristo por esa situación, Cristo cargando el pecado. Pero luego había 3 ofrendas que eran de olor grato a Dios. Una era la oblación de harina fina, otra el holocausto y otra la ofrenda de paz. Esas 3 ofrendas eran llamadas de olor grato. Olor grato. Esto significa que en la muerte de Cristo, además de ese olor no grato a Dios que fue el pecado, hubo un olor grato del Cordero sin mancha ofreciéndose a Dios. Si preguntamos por qué está Cristo ofreciendo sus perfecciones y ofreciéndose sin mancha al Padre, es que Cristo tenía que hacer al Padre una demostración de su perfección. No. Es que puesto que tú y yo no tenemos mérito ninguno delante de Dios por estar bajo pecado, Cristo estaba ofreciendo su mérito perfecto al Padre en favor tuyo y en favor mío. Mira lo que te digo, para que lo entiendas mejor. Si Dios hubiera perdonado tu pecado solamente, no hubieras podido entrar al cielo. Hubieras sido un pecador perdonado y ya está. Pero no hubieras podido entrar al cielo. Para entrar al cielo tenías que entrar vestido de la perfecta justicia de Cristo, porque Dios es perfecto y Dios nada más que acepta ante sus ojos aquello que es perfecto, y solo aquello que es perfecto puede comparecer delante de Dios y estar por toda la eternidad en su gloriosa presencia. Amén. Solo aquello que es perfecto. Por eso teníamos que ser vestidos de la perfecta justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. ¡Aleluya! Él cogió lo peor nuestro y lo cargó en la cruz, pero Él cogió lo mejor suyo y lo puso en nuestra cuenta. ¡Aleluya! Esa es la gloria de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la incomparable gracia de Dios contigo y conmigo. La justicia, dice Romanos 10, la justicia que es por la fe, la justicia que es por la ley. Le decía al hombre, haz estas cosas y vivirás por ellas. Pero el hombre no podía porque era débil por la carne. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Cristo. Él murió por nosotros. Él fue sepultado, pero Él ascendió. Ascendió como prueba de que su obra había sido consumada. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, no hubiera mostrado la satisfacción que esa obra le produjo al Padre. Pero Él fue levantado de entre los muertos. Aleluya. La salvación está consumada. La puerta de la prisión está abierta. Puede salir. Todo aquel que quiera, venga, dice Cristo en su palabra. Compre, sin dinero. Es gratis, es gratuita. Está fluyendo el agua de la vida. Hoy, para ti. Aleluya. El que hizo esto, el que descendió,
el que descendió del cielo, el que hizo esta obra, es uno con el Padre. Es uno con el Padre. Cuando hablamos y presentamos la redención, no debemos nunca pensar que una de las personas de la Trinidad, el Hijo, estaba tratando de librarnos de otra de las personas de la Trinidad, el Padre. No. El que hizo esto es uno con el Padre. La obra de la redención es una obra conjunta de la Trinidad. La santa voluntad de uno está completamente, perfectamente de acuerdo con la santa voluntad de otro. El deseo de redimir al hombre es común a las tres personas de la Trinidad. El Padre dio lo que más amaba. El Padre no escatimó lo que más amaba. Abraham escatimó la prueba. A última hora, Dios hizo que no ofreciera a su hijo, pero el Padre no escatimó a su Hijo amado. Él lo ofreció por nosotros. Pero el Hijo no vino a la tierra de una forma obligada. Él vino total y voluntariamente a morir por nosotros. Él dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¡Aleluya! Amén. Pero el sacrificio todo se hizo por el Espíritu Eterno. Las tres personas, las tres gloriosas personas de la Trinidad estaban obrando tu salvación y mi salvación. El brazo de Jehová, el brazo poderoso de Jehová, comienza Isaías 53. El brazo poderoso de Jehová estuvo empeñado en tu salvación y en mi salvación. Mira, cuando Dios creó el mundo, en el Salmo 8 lo dice, se compara a la obra de los dedos de Dios. Dice con sus dedos. Léelo luego en el Salmo 8:3, dice que con sus dedos hizo la tierra, lo hizo todo. O sea, da a entender que para Dios eso no fue absolutamente nada, con su inmenso poder y su inmensa gloria. Pero sin embargo, la salvación tuya y la salvación mía, en ella estuvo empeñado el brazo poderoso de Dios. ¡Aleluya! Toda la fuerza de Dios empeñada, las tres personas de la Trinidad empeñadas en sacar adelante la justicia de Dios y la salvación del hombre. El hombre no tiene parte en la obra de redención, no puede. El hombre caído, solamente la única parte que el hombre ha tenido en la redención es cometer los pecados por los cuales Cristo murió. Cuando una persona cree que todo esto lo hizo Dios, lo hizo Cristo, lo hizo el Padre, lo hizo el Espíritu Santo, y que esto es lo que Dios le agrada para la salvación de un alma, entonces y solamente entonces se le aplica a esa persona la majestad y la gloria de la cruz. La pregunta, ¿cuál es su nombre? Y el nombre del Padre, lo sabe ya, ¿no? La última pregunta del versículo. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Padre. El Señor Jesucristo. El Padre eterno. Señor, lo bendiga. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra y por traernos a su siervo a compartirla.